Este es el cuarto video correspondiente al tema flexión pura en hormigón armado. El mismo complementa pero no sustituye a la lectura del fascículo de teoría correspondiente. Este video está dedicado al dimensionamiento de armaduras en secciones rectangulares. Se cubrirá el rango completo de dimensionamiento, incluyendo las armaduras simples, es decir, solo armadura traccionada, y dobles, es decir, armadura traccionada y armadura comprimida. Cabe preguntarse, ¿qué hace que una sección requiera armadura simple o doble? Como se recordará, agregar armadura simple aumenta el momento nominal resistente, pero al llegar a una deformación del 5 por mil en la armadura, el producto del momento nominal por phi deja de crecer por la disminución que comienza a experimentar phi para deformaciones menores al 5 por mil en el acero traccionado. A partir de allí no resulta económico seguir agregando solo armadura traccionada y se debe recurrir a otro tipo de soluciones, por ejemplo, agregar armadura de compresión. Para momentos mayores al que conduce a una deformación del 5 por mil en la armadura traccionada, existen básicamente tres opciones. Aumentar la resistencia del hormigón de modo de requerir menor profundidad del eje neutro para una misma solicitación. Esta solución resulta muy complicada en la práctica y puede inducir a cometer errores en obra. Otra posibilidad consiste en aumentar la altura y o el ancho de la sección de hormigón. Obviamente, la modificación más eficiente consiste en aumentar la altura, pero no siempre es posible por razones arquitectónicas. Finalmente, puede recurrirse al uso de doble armadura. Al agregar en la zona comprimida un material mucho más resistente que el hormigón, se requerirá menor hormigón comprimido para equilibrar un momento dado, es decir, se disminuirá el requerimiento de profundidad del eje neutro. La solución más económica se logra aprovechando al máximo el material más barato, que es el hormigón, y agregando la mínima cantidad posible de armadura comprimida. La situación anterior se alcanza fijando la posición del eje neutro en 3/8 de d y agregando la cantidad de armadura comprimida necesaria como para resistir el momento que no es resistido por el hormigón. De esta forma, se mantiene el coeficiente de reducción de resistencia phi en su valor máximo, es decir, 0,90. Recorramos el camino de cálculo a través de un diagrama de flujo que nos permitirá calcular secciones rectangulares con armadura simple y doble para cualquier resistencia de acero y hormigón, teniendo en cuenta las condiciones de armadura mínima y profundidad máxima del eje neutro. Los datos disponibles son la resistencia de los materiales, las dimensiones de la sección de hormigón, los recubrimientos y el momento solicitante calculado para cargas mayoradas. La primera pregunta a hacerse es si la resistencia del hormigón es mayor o menor o igual a 30 megapascales. Si es menor o igual, quedan definidos los valores a emplear tanto para beta 1 como para la cuantía mínima. En el caso de beta 1, tal como se muestra en el gráfico, corresponde adoptar el valor 0,85. Para el caso de la cuantía mínima, será de aplicación la primera de las expresiones que da el reglamento. Para el caso de resistencias mayores a 30 megapascales, los mismos parámetros están definidos por otras ecuaciones. En el caso de beta 1, hasta una resistencia de 58 megapascales, se tendrán valores variables con la resistencia del hormigón. Para resistencias mayores, se adopta un valor constante e igual a 0,65. Cabe recordar que el reglamento es de aplicación para resistencias de hasta 60 megapascales. En lo que hace a la cuantía mínima, es de aplicación la segunda de las ecuaciones dadas en el reglamento, es decir, aquella que es función de la raíz cuadrada de la resistencia del hormigón. Pueden encararse ahora una serie de operaciones que terminarán con el cálculo de K sub A, aclarando que dicho valor podrá resultar mayor que el máximo, en cuyo caso la solución adoptada consistirá en disponer doble armadura, o menor que el mínimo, en cuyo caso se dispondrá armadura mínima. Para compactar la notación, se calcula f*c como el producto de 0,85 por f'c. Ya se ha dicho,
que las soluciones más económicas se logran para deformaciones en el acero traccionado mayores o iguales al 5 por 1000, por lo que si se fija una profundidad máxima para el eje neutro de deformaciones de 3/8 de d, el coeficiente phi valdrá siempre 0,90. Más adelante resultará útil contar con el valor de K sub A, por debajo del cual será necesario disponer armadura mínima. Como ya es sabido, si no hay armadura comprimida, la fuerza en el hormigón será igual a la fuerza en el acero traccionado. Si se divide esta última fuerza, calculada para la armadura mínima, por el ancho de la sección y por F asterisco C, se obtendrá el valor de A correspondiente a la cuantía mínima, y si a este último valor se lo divide por D, se obtendrá el valor de K sub A mínimo. También será necesario contar con el valor de K sub A por encima del cual será necesario disponer doble armadura. Es conocido el valor máximo de C. Este es igual, como se acaba de decir, a 3/8 de D, o lo que es lo mismo, a 0,375 de D. Al multiplicarlo por beta 1 y dividirlo por D, se obtiene el valor de K sub A máximo. El momento nominal para el que se dimensionan las armaduras se obtiene dividiendo el momento solicitante, calculado para cargas mayoradas, por el valor de phi adoptado, es decir, 0,90. Con el valor del momento nominal puede calcularse el momento nominal reducido, y a partir de este, calcular el valor de K sub A. Corresponde preguntarse ahora si el valor de K sub A obtenido es menor o igual que el mínimo. Si la respuesta fuera afirmativa, ya se sabe que no será necesario disponer armadura de compresión, y que la armadura de tracción deberá adoptarse como el menor valor entre la armadura que arroja la aplicación de la ecuación de cuantía mínima y la armadura que surge de despejar la armadura necesaria de la ecuación de fuerzas utilizando el valor de K sub A calculado, pero incrementado en 1/3. El diagrama de flujo muestra el final del cálculo, pero todavía falta adoptar las armaduras y confirmar que la altura útil adoptada ha sido correcta. La altura útil puede sufrir cambios importantes si la armadura debe disponerse en más de una capa. Pasemos ahora a ver qué ocurrirá si el valor de K sub A calculado es mayor o menor o igual que el K sub A máximo. Si es menor o igual, el valor de K sub A se encontrará entre el mínimo y el máximo, asegurando que no será necesario disponer armadura de compresión, y pudiendo despejarse la armadura a partir de la ecuación de equilibrio de fuerzas, por lo que el cálculo estaría terminado con la salvedad ya hecha de restar adoptar y disponer la armadura y confirmar la validez de la altura útil adoptada. Si el valor de K sub A resultara mayor que el máximo, habrá que disponer doble armadura, para lo que procederemos a adoptar el valor de C, que asegura que la armadura traccionada se encuentra con una deformación estrictamente igual al 5 por 1000, es decir, C igual a 0,375 de D. Al fijar la posición del eje neutro, se está fijando la colaboración del hormigón comprimido en la resistencia del momento exterior. El resto de la resistencia deberá ser adoptada por la armadura comprimida. Al ser conocida la deformación en la fibra superior y en la armadura traccionada, por semejanza de triángulos es posible calcular la deformación de la armadura comprimida. Este paso es muy importante, dado que, a diferencia de lo que ocurre con la armadura traccionada, podría no encontrarse influencia. La tensión se calcula en base a la hipótesis ya vista de comportamiento elastoplástico perfecto, es decir, aplicando la ley de Hooke hasta la deformación de fluencia y adoptando un valor igual a la tensión de fluencia para deformaciones mayores. Como ya se ha dicho, la armadura comprimida deberá resistir la diferencia entre el momento nominal requerido y el aportado por el hormigón. Este último puede calcularse muy fácilmente, dado que, como es conocida la posición de C, también puede calcularse el valor de A, lo que nos permite calcular tanto el valor de la resultante de compresiones en el hormigón C mayúscula como el brazo de palanca interno Z.
El producto de ambos es el momento aportado por el hormigón. Se puede calcular entonces el momento que no es resistido por el hormigón comprimido. Como ya se ha comentado, este momento deberá ser resistido por la armadura de compresión. Siempre tomando momentos respecto al baricentro de la armadura traccionada, se tendrá que el momento provisto por la armadura de compresión ser igual a su área por la distancia entre centros de gravedad de armaduras y por su tensión de trabajo. De la expresión anterior puede despejarse el valor de la armadura de compresión. Vale comentar que no existe una cuantía mínima para esta armadura. Recordando que en flexión simple la sumatoria de resultantes internas de fuerzas debe ser nula, se concluye que la fuerza de tracción en la armadura debe ser igual a la suma de las fuerzas de compresión en el hormigón y en la armadura comprimida. La fuerza de compresión ya ha sido calculada anteriormente al evaluar el momento aportado por el hormigón, mientras que la fuerza en la armadura comprimida se obtiene multiplicando su área por su tensión de trabajo. Finalmente, la armadura traccionada se obtiene mediante un simple despeje. Este es el aspecto del diagrama de flujo completo, que describe las operaciones necesarias para calcular armaduras en secciones rectangulares sometidas a flexión simple. En todos los cálculos con doble armadura vistos hasta ahora, no se ha tenido en consideración que el acero comprimido ocupa un cierto lugar dentro de la zona comprimida de hormigón. Es decir, que el área de esta última no es exactamente BW por A, sino que a este producto habría que restarle el área ocupada por la armadura de compresión, tal como se ha hecho al estudiar columnas. En flexión simple, esta situación normalmente es ignorada. Esta simplificación es adoptada casi en la totalidad de la bibliografía. Como se verá al estudiar flexión compuesta, para el análisis de esta solicitación, la situación se invierte, y al igual que en columnas, es común descontar la presencia de la armadura comprimida. En el caso de hacer un cálculo más ajustado, se puede hacer lo ya visto al analizar columnas, es decir, trabajar con una tensión ficticia en la armadura comprimida igual a la tensión real menos 0,85 de F'C. Operativamente, esto resulta mucho más sencillo que restar de la zona comprimida de hormigón el área ocupada por las armaduras comprimidas. Volviendo a las situaciones con doble armadura, recordemos que en esos casos se fija la profundidad del eje neutro en 0,375 de D. A diferencia de lo que ocurre con la armadura traccionada, que siempre estará en fluencia, no puede decirse lo mismo de la armadura comprimida, por lo que en principio habrá que verificar su tensión en todos los casos. En la mayoría de los casos se estará trabajando con aceros de 420 megapascales de tensión de fluencia, por lo que su deformación de fluencia será igual a 0,0021. Si se hacen las cuentas, en base a semejanza de triángulos y a una deformación del 3 por 1000 en el borde más comprimido, se concluirá que mientras que el recubrimiento medido al centro de gravedad de la armadura comprimida sea menor que 0,1125 de D, ésta se encontrará en fluencia y no será necesario hacer ninguna verificación. Por el contrario, si el recubrimiento es mayor que el valor anterior, la armadura comprimida no estará en fluencia y habrá que calcular su tensión de trabajo. Veamos esta regla práctica aplicada a una viga de 30 centímetros de altura con un recubrimiento de armadura de 3 centímetros. Como se ve, la armadura está en fluencia, pero no le sobra gran cosa. Es de esperar entonces que para vigas más bajas e igual recubrimiento, la armadura comprimida no se encuentre en fluencia y haya que calcular su tensión de trabajo. En el caso de esta losa, se ve claramente que la armadura comprimida no está en fluencia. Esta situación es muy común en losas. Al comienzo del tema se hicieron una cantidad de hipótesis. Cabría preguntarse si los resultados obtenidos utilizando estas hipótesis tienen un acuerdo razonable con valores experimentales. Para aprovechar un gráfico disponible en la bibliografía, haremos un poco de álgebra, de modo de poner las ecuaciones ya conocidas en términos de las variables que se han empleado en el gráfico.
Comenzamos despejando A de la ecuación explícita de equilibrio de fuerzas. En este segundo paso, expresamos el momento nominal en función de la armadura e introducimos en la expresión la ecuación de A desarrollada en el paso anterior. Finalmente, despejamos la expresión del momento reducido en función de la cuantía geométrica, es decir, del cociente entre el área de armadura traccionada y el producto BW por D. En el gráfico se aprecia que la última expresión ajusta muy bien con los valores experimentales. Siempre resulta útil contar con alguna verificación rápida y simple que permita bien chequear nuestros cálculos o bien realizar estimaciones rápidas. Volviendo sobre el concepto de calcular el momento nominal como el producto de una fuerza por un brazo de palanca, se muestra aquí su expresión a partir de la fuerza de tracción en la armadura, que, como ya se sabe, es igual a la fuerza de compresión en el hormigón. Introduzcamos ahora un nuevo coeficiente K sub z que multiplicado por D arroje como resultado el brazo interno Z. Es fácil ver que este coeficiente puede calcularse a partir de K sub A como 1 menos K sub A dividido 2, pero no es la idea calcular este valor sino estimarlo, porque a partir de un valor estimado, y si fuera posible constante, podría aproximarse rápida y sencillamente la armadura. La línea de trazos verdes muestra un valor constante de K sub z igual a 0,92 y abajo se propone una expresión para obtener un valor aproximado de la armadura traccionada. La curva de trazos azules muestra el error que presenta este valor constante de K sub z al ser comparado con el valor teórico. Como puede apreciarse, para las condiciones analizadas, el error se ubica en el rango entre menos 8% a más 10%. En estructuras bien predimensionadas y para valores usuales de momentos, los errores resultan muy pequeños. Una fórmula equivalente puede emplearse para estimar la resistencia nominal cuando es conocida la armadura. Finalmente, cabe decir que estas estimaciones nada nos dicen sobre el cumplimiento de la cuantía mínima ni sobre la necesidad o no de emplear armadura comprimida y, por supuesto, nada tampoco sobre su área en caso de ser necesaria. Tomar Z aproximadamente igual a 0,92 de D permite hacer estimaciones razonables tanto de armaduras cuando es conocida la solicitación como de la resistencia cuando es conocida la armadura. Con esta aproximación puede llegar a subestimarse la armadura en hasta un 10% y a sobredimensionarla en hasta un 8%. Estos valores pueden cambiar un poco con los materiales. A la inversa, puede llegar a sobreestimarse la resistencia en hasta un 10% o a subestimarse en hasta un 8%. También estos valores pueden cambiar un poco con los materiales y los recubrimientos. Es válido estimar la armadura traccionada o la resistencia cuando hay presencia de armadura de compresión, pero no existe una forma aproximada de calcular esta armadura. En cualquier caso, hay que verificar el cumplimiento de la cuantía mínima. Se trata de un recurso valioso a la hora de verificar cálculos o estimar armaduras o resistencias. Para valores usuales de cuantías, el error que se comete suele ser menor al 2%. Recapitulando, se concluyó que no es económicamente conveniente que la profundidad del eje neutro supere 3/8 de D, o lo que es lo mismo, que la deformación en el acero sea menor que el 5 por 1000. Si una solicitación condujera a una profundidad mayor, podrían cambiarse los materiales o la geometría de la sección de hormigón, pero en general se recurre al uso de doble armadura. Se desarrollaron los pasos que definen un diagrama de flujo para secciones rectangulares que permite calcular armaduras tanto simples como dobles, teniendo en cuenta asimismo el cumplimiento de la cuantía mínima. Dado que no puede asegurarse que la armadura comprimida está en fluencia, se presentó una regla práctica que permite definir a priori si lo está o no. Si no lo está, habrá que calcular su tensión de trabajo. Se mostró el buen acuerdo que hay con resultados experimentales. Se presentó un cálculo aproximado de la armadura traccionada cuando es conocida la solicitación y viceversa. El método no permite identificar la necesidad y cantidad de armadura comprimida
ni si se está verificando la presencia de la cuantía mínima reglamentaria.